Vamos a continuar con la parte de reumatología y vamos a hablar un poco sobre el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Y después vamos a ver un popurrí sobre las demás colagenopatías. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver, uno, dos, tres, tengo que grabar. Ahí va. Bueno, sí. Bueno. Vamos a hablar entonces del lupus. El lupus es una de las patologías bastante simuladoras que nosotros podemos tener, ¿sí? Eh, Porque si bien es cierto, es una patología que aparentemente tiene fácil criterios diagnósticos, el problema es que a veces puede llegar a simular, puede llegar a simular un montón de otros cuadros. Entonces, hay que tener mucho cuidado en su diagnóstico, ¿verdad? Cuando aparece el diagnóstico muy florido, es relativamente fácil poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero lastimosamente no siempre vamos a encontrar los criterios fáciles de recordar o fáciles de diagnosticar. Entonces, es interesante poder, digamos, pensar en lupus, ¿verdad? Si bien es cierto, es una patología que tiene relativa frecuencia, ¿verdad? Tampoco llega a ser una patología tan importante o tan frecuente como la artritis reumatoidea, ¿sí? Entonces, entonces ese punto hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mira un poco, hoy un día, hoy hace 4 años que la universidad se acreditó, ¿eh? Increíblemente, me recuerda a Face. 12 de octubre del 2017. Mira, po, 4 años. El año que viene tenemos que ir a la reacreditación RH. Mira, po, interesante. Eh, bueno, entonces, ¿por el cual tenemos que pensar? Puede afectar a cualquier edad realmente puede afectar a cualquier edad realmente el lupus eritematoso sistémico, y podemos ver en niños, podemos ver en ancianos, en varones y mujeres, pero también tenemos que recordar que es mucho, pero mucho más frecuente también que es también mucho más frecuente también que sea más frecuente en mujeres, ¿verdad? Y cuando aparecen los varones realmente es a veces un poquitito más severa, ¿eh? En los varones suele ser un poco más severa, suele presentar con mucho más complicación. Entonces es fundamental tener en cuenta esta patología, ¿sí? Entonces vemos que es frecuente en mujeres, hasta los 40 años prácticamente la relación es 9-1. Después de los 40 años va cambiando eso. Aparentemente tiene que ver en relación al impacto hormonal. Entonces, es muy importante, también es más frecuente en el grupo afroamericano, ¿verdad? Y va cambiando realmente a mayor edad la relación que es 9-1, la relación que es 9-1 varón-mujer, suele ir cambiando inclusive a bajar a niveles de 3-1 con respecto al varón. Entonces, el punto está patogénico, antiopatogénico, tenemos que recordar que tiene mucho que ver el ambiente, la luz ultravioleta, y es muy importante en nuestro país donde hace mucho calor, digamos, el sol es un factor muy importante. Y también la parte hormonal de las mujeres, los estrógenos, la prolactina es muy importante, y por supuesto la parte genética también tiene un valor agregado en este trastorno. Desde el punto de vista clínico, ya dijimos de que puede, de que puede ser realmente un poco complicado porque puede simular, puede tener muchas manifestaciones generales, malestar general, astenia, anorexia, sensación febril, pero una de las características importantes son los dolores eh, musculares y los dolores articulares, una de las características más importantes de estos pacientes, y también en algunos van a aparecer adenopatías. Fíjense que las artromialgia aparecen casi 95% de los pacientes, y un punto importante de la artritis del lupus es que no es erosiva ni tampoco es deformante, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, ocurre en la artritis reumatoidea, que sí es erosiva y sí que es deformante, ¿verdad? Lo que podemos también tener a veces es la necrosis ósea, ¿verdad? De la cabeza del fémur,
que suele ocurrir por el consumo de corticoides, porque muchas veces estos pacientes se automedican y comienzan a consumir corticoides de forma indiscriminada. Y también en algunos pacientes va a aparecer la miopatía ya sea por el lupus o la miopatía por el uso de corticoides. Entonces a veces que no es difícil, que no es fácil, mejor dicho, no es fácil poder diagnosticar o hacer un diagnóstico diferencial entre la miopatía por corticoides y lupus. Muchas veces tenemos que recurrir a la biopsia muscular para poder, digamos, llegar a un diagnóstico exacto, ¿sí? Porque eso es clave también en estos pacientes. ¿Sí? Entonces, ojo con ese tema de la miopatía. Nosotros también podemos tener mucho impacto a nivel de la piel, ¿verdad? El lupus tiene mucho impacto a nivel de la piel y ahí podemos tener tres tipos de manifestaciones en la piel. Podemos tener un lupus cutáneo agudo que está en relación fundamentalmente a la fotosensibilidad. Y cuando hablamos de la fotosensibilidad, no solamente estamos hablando de la luz solar, sino inclusive la luz común y corriente, ¿verdad? Hasta en un 50% puede aparecer un rash malar. Acuérdense que el nombre del lupus viene justamente del lobo, ¿verdad? Del rash, de la imagen de las lesiones, no lesiones, sino la imagen que tienen los lobos. Entonces, la imagen parecida en el lupus, que sea en el rostro del paciente, hace que pueda aparecer un 50%, y en estos casos un punto importante es que no deja cicatriz, está asociado a la exposición solar y también a brotes del lupus, ¿sí? Entonces, el lupus cutáneo agudo. Después tenemos el lupus subagudo, ¿verdad? Que tampoco deja cicatriz, pero sí puede dejar hipopigmentación de la zona, se asocia a artritis y a la fotosensibilidad, y no siempre es parte de una enfermedad sistémica, no siempre es parte del LES, o sea, del lupus eritematoso sistémico, no siempre. Acá suele tener los anticuerpos anti-repositivos, y ahí, como vimos, tenemos dos tipos de lesiones que pueden aparecer. Una anular, que aparece y desaparece, porque tiene ciclos, y la otra como si fuera una erupción en forma de psoriasis, que puede aparecer en el tronco y en las extremidades también del paciente. Y finalmente también el lupus cutáneo crónico, ¿verdad? Que ahí a su vez tenemos dos tipos de manifestaciones que pueden ser el lupus discoide, que son unas placas papulosas realmente, que afectan frecuentemente cabeza y cuello, pero sí que dejan cicatriz y sí dejan hipopigmentación, ¿verdad? Inclusive afecta el cuero cabelludo, producen caída de cabello, alopecia, y no forma parte de la enfermedad sistémica. Y la paniculitis, que son nódulos subcutáneos o que pueden ser parte también de la enfermedad sistémica, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo podemos tener diferentes manifestaciones en piel de estos pacientes. También, por supuesto, podemos tener todo lo que está aquí escrito. Podemos tener arañas vasculares, que son las telangiectasias, exantemas, urticaria, úlceras. Esas úlceras no solamente son orales o nasales, sino tienen que buscar en todas las mucosas del paciente. Y por supuesto, en algunos vamos a tener púrpuras asociadas fundamentalmente a vasculitis. O sea, el impacto en piel del LES es bastante importante. El otro impacto que tenemos que tener mucho cuidado, porque nos da pronóstico, sobre todo en el paciente, es el riñón. Entonces, todo paciente en el cual yo sospecho que tengo lupus, tengo que pedir mínimamente una orina simple y sedimento, y ser muy minucioso en el análisis de los mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar, ¿qué cosa? Tenemos que buscar cilindros, y tenemos que buscar también proteinuria. Entonces, un punto importante es que el paciente con LES, o que yo sospecho de LES, aunque la urea esté normal, aunque la creatinina esté normal, estoy obligado a hacer una funcionalidad renal, o sea, un clearance renal, evaluar proteinuria renal, y muchas veces, si tengo la posibilidad, lo ideal sería hacer una punción biopsia renal, una PBR. ¿Por qué? Porque ya en los estadios iniciales nosotros podemos encontrar las lesiones típicas del LES. Y otro punto importante también es que muchas veces, depende del lugar donde yo voy a hacer la punción biopsia renal, puedo encontrar diferentes grados. O sea, no solamente un paciente va a tener una nefropatía, por ejemplo, grado 4, puede tener grado 2 con grado 4, grado 3 con grado 4, depende de la zona donde voy punzando. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, la que más a nosotros realmente nos preocupa y la que realmente tiene un impacto en la morbi-mortalidad del paciente es la glomerulonefritis membrana proliferativa difusa, o sea, el estadio 4. Esa es la que uno tiene que estar muy, muy atento, y ojo piojo, digamos, como yo sospecho. Bueno, ya dijimos, la orina siempre es sedimento, busco si hay o no hay cilindros. Eso es muy importante. No importa qué tipo de cilindros, que haya cilindros ya me está indicando lesión.
Segundo, mi anti-DNA, que yo uso como para diagnóstico también del LES, tiene que estar bien elevado. Y tercero, un complemento, un C3 y un C4 disminuido o un CH50 disminuido. Cuando más descendido, por supuesto, más posibilidades de que sea una membrana proliferativa difusa. Y como dice ahí, junto con las infecciones, son las primeras causas de muerte los primeros de 10 años del diagnóstico del LES. Por eso es muy importante al momento del diagnóstico poder estratificar, correctamente eh, dónde estamos con el paciente con lupus. A nivel del sistema nervioso central es otro punto importante porque también a nivel del sistema nervioso central nos permite en cierta manera también evaluar pronóstico del paciente, pronóstico del paciente, como son, por ejemplo, yo puedo tener una disfunción mental leve, a veces nada más que puedo tener dolor de cabeza, pero inclusive puedo tener problemas psiquiátricos en el paciente. Y eso ocurre que la psicosis en el LES aparece ya usando corticoides y se complica muchas veces porque no sabemos si es una psicosis asociada al uso de corticoides o una psicosis asociada directamente al LES. En estos casos, muchas veces hay que hacer una punción lumbar y dosar los anticuerpos anti-ANA y anti-NA en el LSR, que no es fácil hacerlo, pero a veces tenemos que hacer eso para poder llegar a un diagnóstico eh, y digamos, tener como diagnóstico diferencial. ¿Mm? Podemos también tener polineuropatías y una de las cosas más graves y más frecuentes que solemos ver es los síndromes asociados a la parte vascular, como ser el síndrome anticuerpo antifosfolipídico, que muchos pacientes hacen que debuten con accidentes cerebrovascular isquémico, o sea, debutan con un infarto cerebral, y eso está asociado a un síndrome anticuerpo antifosfolipídico. Pero no solamente va a afectar a nivel del sistema nervioso central, puede afectar otras partes y podemos tener fenómenos de Renault, podemos tener una hipertensión secundaria, inclusive a una nefropatía, por un problema vascular, una trombosis vascular o inclusive por el uso de corticoides, otra causa muy importante. Entonces, también pensar siempre en el impacto en el sistema nervioso central, el impacto en el sistema nervioso periférico y a nivel vascular de nuestro paciente como elementos clave. La parte hematológica también es muy importante, ¿sí? Muy importante, ¿por qué? De paso por raso, hoy es el Día Internacional de la Enfermedad Reumática, ¿me moche? Otro punto importante, mira, de casualidad estamos dando reumatología y hoy es el día de las enfermedades reumáticas. Bueno, entonces, la parte hematológica podemos tener, fíjense, las anemias crónicas. ¿Cuáles son las anemias crónicas? La anemia normocítica, normocrómica. 70% pueden ser asociados a procesos crónicos. También podemos tener una anemia hemolítica. Cuando tenemos una anemia hemolítica, por supuesto, ya tenemos que pensar en fenómenos autoinmunes. Podemos ser solo acompañar de leucopenia y linfopenia, y tenemos que recordar que la leucopenia y linfopenia forman parte de los criterios diagnósticos del lupus. Podemos tener también una trombopenia, y cuando la trombopenia se asocia a anemia hemolítica, es lo que se conoce como síndrome de Evans. El paciente con lupus también puede debutar con esplenomegalia y con adenopatías. El otro punto importante son los síndromes anticuerpos antifosfolípicos secundarios. Y podemos tener primarios y podemos tener secundarios. Para hablar de síndrome anticuerpos antifosfolípicos secundarios, requerimos lo siguiente: los anticuerpos anticariolipina positivo, el anticoagulante lúpico positivo o la anti-beta 2 glicoproteína positiva. Y episodios de trombosis, ya sea trombosis arteriales o trombosis venosa, incluyendo las pérdidas fetales, o sea, los abortos. Si una mujer tiene más de 2 o 3 pérdidas, ojo, porque estamos hablando de episodios que probablemente sean por trombosis y hay que buscarse un anticuerpo antifosfolipídico. Otras manifestaciones, lideor reticularis, lesiones inclusive en las válvulas cardíacas, podemos tener lo que se llama el endocardititis Lichtmann-Sachs, que es una endocardititis bacteriana, podemos tener infarto miocardio, podemos tener hipertensión pulmonar importante, y por supuesto, ¿cómo yo puedo sospechar de un síndrome anticuerpo antifosfolipídico? Si tengo una anemia hemolítica, por ejemplo, si mi TTPA o KPTT está prolongado, si tengo una VDRL falsa positiva, le hago una VDRL y el paciente me dice, doctor, yo nunca tuve ningún problema, le tengo que confirmar con la FTA-ABS. Si mi VDRL es positivo y mi FTA-ABS es negativo, eso es un falso positivo, y medir los productos de degradación de la fibrina o el fibrinógeno está aumentado, me van a llevar a sospechar de un síndrome anticuerpo antifosfolípico. Entonces, doctor, yo estoy en Toropampa, vivo en Toropampa, no tengo nada, pero tengo VDRL o tengo para dosar fibrinógeno o un TTPA,
puedo también sospechar de estos pacientes. No, no hace falta estar sí o sí en el microcentro seno para poder hacer o pensar en este diagnóstico. A nivel cardiovascular, podemos tener, por ejemplo, una pericarditis, que es lo más frecuente, derrame pericárdico. Por eso es muy importante buscar este derrame pericárdico. ¿Por qué? Porque el derrame pericárdico forma parte del diagnóstico también de los criterios diagnósticos del lupus. Podemos tener una cardiopatía isquémica asociada a los anticuerpos antifosfolipídicos. Ya dijimos la endocarditis no bacteriana, la llamada Lingman-Sachs. Podemos tener inclusive miocarditis. Podemos tener pacientes que debutan con una fibrilación auricular, que es parte, digamos, que puede ser una complicación. O el cuadro también respiratorio, como por ejemplo los hipertrofes pulmonares. Una cosa importante a nivel respiratorio es de que las enfermedades reumatológicas tienen mucho impacto a nivel pulmonar, fundamentalmente porque por la gran presencia de capilares a nivel de los alveolos. Por eso fundamentalmente vamos a tener ese impacto. Y nosotros podemos encontrar, por ejemplo, derrame pleural, podemos encontrar hipertensión pulmonar y podemos tener neumonitis lúpicas o alveolitis lúpicas y podemos tener una hemorragia alveolar grave. La hemorragia alveolar grave en el lupus es poco frecuente, de alta mortalidad, Mi monografía para ingresar como miembro de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna justamente fue hemorragia alveolar en lupus, ¿verdad? Presenté 6 casos, ¿verdad? En prácticamente 5 años, con una mortalidad del 50%, ¿verdad? Entonces, a veces el paciente que tiene una hemorragia alveolar asociada al lupus, inclusive no va a tener hemoptisis, sino va a tener directamente una anemia aguda, mucha dificultad respiratoria y en la radiografía de tórax, una tomografía Montreuil filtrado pulmonar, pero hay que pensar. Y a veces se completa con una fibrobroncoscopía y se hace un lavado broncoalular y el tratamiento es dosis alta de corticoides con ciclofosfamida para que tenga mejor respuesta. Bueno, seguimos. También podemos tener un cuadro digestivo. Lo que más frecuentemente solemos tener es vasculitis intestinales. El paciente a veces debuta con un abdomen agudo, uno entra y parece un abdomen agudo quirúrgico y se va a encontrar con a veces isquemia o inclusive perforación del intestino. Por supuesto, también como hay serosa va a haber líquido, ascitis también que es parte del criterio diagnóstico, ¿verdad? O inclusive podemos tener aumento nada más en la enzima hepática. El otro órgano también afectado es el a nivel ocular. Cualquier ojo rojo que yo veo y tengo que pensar la posibilidad de cualquiera de las vasculitis. El ojo rojo a mí me permite abrir un montón de diagnósticos, entre ellos LES, podemos tener una conjuntivitis, episcleritis, uveitis, síndrome de Sjögren, ¿verdad? Que va a tener un ojo seco, o inclusive cuadros más graves como la vasculitis retiniana, que puede conducir a la ceguera, o inclusive una neuropatía óptica por el lupus. ¿Verdad? Como se dan cuenta, el lupus puede afectar cualquier parte de la economía y el impacto que tiene en ella es bastante importante. Neonatal, sí, por eso vamos a pasar a largo. Bueno, en otro capítulo, lupus por fármaco. Sí, solemos ver todavía el lupus por fármaco, sí. Se suele ver sobre todo en los pacientes que utilizan isoniazida, o sea, pacientes que usan tratamiento para la tuberculosis, o en las mujeres que comienzan a darle alfa-metildopa por la hipertensión asociada al embarazo, y después de embarazo siguen tomando alfa-metildopa. Son, digamos, probablemente las dos causas más frecuentes del lupus por fármaco que solemos ver. ¿Qué característica tiene? Que no tiene una afectación renal ni tampoco a nivel del sistema nervioso central y que aparte de tener ANA positiva, suele tener también anticuerpos antihistona positiva. Bueno, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Estos criterios diagnósticos son ya bastante antiguos. De la época, 1986 creo que son estos criterios diagnósticos. O sea, se imaginan cómo transcurrió el tiempo y nos fueron cambiando. Y son los 11 criterios diagnósticos clásicos, ¿verdad? El raso malar, el lupus discoide, la fotosensibilidad del paciente, las úlceras orales o las úlceras en cualquier mucosa, artritis, serositis, y yo tengo que buscar, acuérdense que tengo que buscar líquido pericárdico, líquido pleural, líquido en abdomen, el sedimento urinario patológico, el famoso llamado el telescopado de la orina, donde vamos a encontrar cilindros fundamentalmente. Podemos tener una afectación neurológica, anemias, o sea, una afectación hematológica, leucopenia, linfopenia, y por supuesto los anti-DNA positivos y los ANA positivos. 4 de estos hacen los criterios de diagnóstico. Pueden aparecer los 4 juntos o pueden aparecer los 4 en el tiempo. Eso es muy importante. Pueden aparecer juntos o en el tiempo.
Y estos anticuerpos son muchos. Acuérdense que tenemos ANA, que es lo que aparece en el 95% de los pacientes. Los llamados lupus ANA negativos. Hay un grupo que dice que sí existe y hay otro grupo que dice que no existe. Dice nada más que en el momento del diagnóstico no tenían, pero que después no aparecen porque se le hace el tratamiento. Bueno, los anti-DNA son de doble cadena, son mucho más específicos, son menos sensibles pero más específicos. Están relacionados fundamentalmente a la nefropatía lúpica y un peor pronóstico. Los anti-Smith también, que es el más específico realmente, pero un poco sensible. Después tenemos los anti-RNP, que está asociado a una enfermedad mixta del tejido conectivo. Los anti-RO, que se asocian a Sorgen. Los anti-LA también asociados a Sorgen. Los antihistona asociados a fármacos. Los anticuerpos anticariolipina y anticoagulantes lípicos asociados al síndrome anticuerpo antifosfolipídico. Y los antirribosomales asociados a la psicosis lúpica. Doctor, yo tengo que pedir todo esto, no. Nosotros habitualmente lo que pedimos es ANA y anti-DNA. Si esto da negativo, pero yo sospecho del lupus, le pido mi anti-Smith, ¿sí? Los otros habitualmente ya se usan para asociar a otras patologías. No es de rutina. El pronóstico. Bueno, la primera década de la vida, las causas de muerte son las infecciones, ¿verdad? Las nefropatías, la encefalopatía y a largo plazo una enfermedad cardiovascular. O sea, estos pacientes se mueren de vuelta de una enfermedad cardiovascular. También se asocia a la aparición de cáncer, como fundamentalmente el linfoma no Hodgkin, ¿verdad? Que también este linfoma no Hodgkin se asocia a la AR y a la enfermedad de Hodgkin. Son bastante frecuentes en estos pacientes. Y las exacerbaciones del LED se dan fundamentalmente por estrés, por exponerse al sol, por no programar su embarazo. Las pacientes con lupus pueden embarazarse, pero tienen que programar, no se pueden embarazar así nomás de onda, porque el embarazo no solamente empeora el LES y puede producir la muerte en la paciente, ¿verdad? Sino después un peor control. Y por supuesto, los cuadros infecciosos, que es otro elemento que también produce muchas complicaciones en los pacientes con lupus, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo le voy a recomendar embarazo? Cuando esté lo más inactivo posible en su enfermedad. Tratamiento, evitar el estrés, ¿verdad? Si son médicos, hagan dermatología por ahí, ¿verdad? O estética. Tratamiento de los factores del riesgo cardiovascular, o sea, hipertensión, dislipidemia, su diabetes, etc. Evitar exponerse al sol, usar camisas de mangas largas, sombrero, protector solar, el más fuerte posible, 50, 60, 65, ¿verdad? Una dieta lo más sana posible y siempre chequear el tema de la vitamina D, el calcio y usar o no bifosfonato en el caso de que use corticoides altas dosis y aumente el riesgo de osteoporosis. Si el cuadro es muy leve, con manifestaciones generales como dolores musculares, dolores articulares, astenia, anorexia, eso podemos tratar inclusive con hidroxicloroquina, ¿verdad? O con antiinflamatorio o dosis de corticoides, dosis bajita, 5 a 10 miligramos de prednisona por día, por ejemplo. Si ya hay artritis, le puedo asociar metotrexato, inclusive a los AINES. Si ya aparece un lupus discoide, a veces se utilizan corticoides tópicos. Y cuando aparece el cuadro más grave, que la nefropatía lúpica, que es la que más le tenemos miedo, ahí hay que hacer bolos de corticoides. Se usan bolos de metilprednisolona entre 500 a 1 gramo por día por 1 a 3 días, asociado al uso de ciclofamida también en bolo o micofenolato. La ciclofamida usamos en bolo porque la ciclofamida cuando usamos por vía oral produce mucho sangrado en las vías urinarias, entonces opta por usar por vía endovenosa. Se usa bolos de ciclofamida que se usa 1 gramo mensual por 3 a 6 meses, luego se hace 1 gramo cada 3 meses, después 1 gramo cada 6 meses, hasta terminar un protocolo. En caso de que no pueda tolerarse la ciclofamida, se usa el micofenolato, ¿sí? Y después podemos usar en el tratamiento, en el seguimiento, podemos usar azotoprina inclusive o micofenolato por vía oral. Y en lo que no responde podemos usar los, perdón, y en los que no responde podemos usar los anticuerpos biológicos, ¿verdad? Los mismos que utilizamos prácticamente en la AR, pero acá se usan fundamentalmente los antilinfocitos B. Cuando tengo citopenias muy marcadas, o sea, anemia hemolítica, linfopenia, leucopenia, hay que usar corticoides o inmunoglobulina no venosa habitualmente, ¿verdad? Y en el paciente que tiene anticuerpo antifosfolipídico asociado al lupus, ¿verdad? Si no tuvo episodio de trombosis previa ni abortos, se puede manejar solamente con un antiplaquetario como la aspirina. No embarazadas con antecedentes de trombosis, hay que anticoagular con anticoagulantes por vía oral, una NR de 2,5, si es venosa, hay 3 si es arterial. Y en las embarazadas con trombosis o abortos previos, se usa aspirina
más heparina bajo peso molecular durante todo el embarazo, chicos. Y a veces usamos inmunoglobulina endovenosa. O sea, a los 9 meses de embarazo se tiene que aplicar su enoxaparina subcutánea. Sí, se tiene que aplicar, corriendo el riesgo de las complicaciones que eso tiene una paciente joven y embarazada. Entonces, no recordar que inicialmente el LES cutáneo articular era facilito, no conformamos nada más con AINES, analgésico y antipalúdico en algunos casos. Siempre que yo voy a dar hidroxicloroquina a un fondo de ojo por la posibilidad de que me produzca una retinopatía, ¿verdad? Como dice acá, si las cosas no van bien, ya podemos poner un poquito de corticoides. Y si hay brotes, usamos meteopronisolona y ciclofamida. Si tenemos síndrome anticuerpo antifosfolipídico y si nunca hubo trombo, solamente aspirina. Si ya hay trombo, anticoagulamos, pero si la paciente está embarazada y tuvo abortos previos, aspirina y enoxaparina hay que darle a estos pacientes, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos manejar un paciente con lupus eritematoso sistémico, que, digamos, el pronóstico es muy variable y va a depender siempre y convencerle a la paciente de su patología. Muchas veces cuando usan corticoide a largo plazo terminan haciendo también, solemos tener pacientes que nos hacen diabetes, hipertensión arterial y compañía, ¿verdad? Y siempre hay que cuidar que no nos hagan osteoporosis, porque si nos hacen osteoporosis, también podemos correr el riesgo de la posibilidad de una fractura en, digamos, en lugares no muy de fácil acceso. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al lupus? Ah, bueno, ok. No voy a preguntar quién hizo los memes, pero no importa. Lo tengo bien agendadito. Bueno, vamos a hablar de dermatopolimiositis, ¿sí? Entonces vamos a hablar del resto de las vasculopatías que están dando vueltas, ¿sí? Bueno, entonces, la dermatopolimiositis, todas estas patologías que vamos a ir citando no son de aparición muy frecuente, pero cuando aparece, muy interesante verlo, ¿verdad? Eh, y ahora en toda esta época de pandemia realmente casi no vimos patología autoinmune, ¿verdad? Bueno, vamos a ir desglosando. Entonces, bueno, acá sabemos patogenia, ya sabemos básicamente lo mismo. Lo que tenemos que recordar es que la dermatopolimiositis se clasifica en dermatomiositis por un lado y por el otro lado la polimiositis, ¿sí? Entonces, la dermatomiositis tiene una afectación cutánea y muscular, ¿verdad? La manifestación fundamentalmente cutánea, ¿verdad? Va a tener un exantema en heliotropos faciales, ¿eh? Vamos a tener fundamentalmente una imagen alrededor del ojo, ¿sí? Vamos a mirar acá la imagen, creo que hay una imagen acá de un exantema en heliotropo, fíjense, esto es lo característico, y el edema también prioritario, que inclusive nos puede hacer confundir con un síndrome, nos puede hacer confundir con un síndrome nefrótico, y las pápulas de Gottron, como se ven ahí, ¿verdad? Entonces, que son característicos, las pápulas de Gottron, ¿verdad? Son patognomónicas inclusive patognomónicas de la dermatomiositis. Podemos tener esos dedos ásperos y agrietados, ¿verdad? Como si fuera mano de mecánico, como dice ahí, y a nivel muscular vamos a ver después. También podemos tener neumonitis también. Entonces acá vemos el exantema en el heliotropo. Una característica del exantema en el heliotropo es que a veces ocurre solamente en un ojo, no siempre ocurre en ambos ojos, a veces ocurre solamente en un ojito, ¿verdad? Entonces podemos ver que aparezcan en los dos inclusive, ¿verdad? Pero puede aparecer en un solo ojo. La parte muscular, la afectación muscular, ¿verdad? La polimiositis en sí, hay una afectación muscular, pero no cutánea, ¿verdad? Fundamentalmente se va a afectar la musculatura proximal, ¿sí? Respetando la parte distal, ¿verdad? Se afecta fundamentalmente también los músculos de las faringes. El paciente puede comenzar a tener una voz nasal, con forismo, puede tener dificultad para tragar, va a ser disfagia y también afectación del músculo del cuello. Respetan los músculos oculares, o sea, los pares craneales, no prácticamente no se afectan la parte muscular y la cara, y morimortalidad fundamentalmente cuando afecta la parte muscular respiratoria. Entonces hay que, ojito con que puede tener llegar a tener esa afectación.
Y el tercer elemento de esta dermatopolimiositis pueden ser las miositis por cuerpo de inclusión, que aparece por encima de por encima de los 50 años, y fundamentalmente la distrofia y la debilidad es fundamentalmente distal, ¿no? Y también, por supuesto, disfagia y caída, porque los cuádriceps a veces fallan, entonces no puede caminar, no puede subir la escalera, no puede pasar la vereda, entonces puede llegar a caer y tener otras complicaciones. Entonces, clínicamente puede tener lo que dijimos siempre, pérdida de peso, astenia, anorexia, puede tener inclusive una neumonía. El cuadro cardíaco prácticamente es poco frecuente y las neoplasias se asocian a la dermatomyositis. A veces precede, coincide, ocurre posteriormente. Ojo con eso entonces. Fíjense que entonces es un punto importante porque se puede asociar una neoplasia a la dermatopolimiositis como factor pronóstico al paciente. El punto de vista diagnóstico lo hago con qué? Lo hago, el punto de vista diagnóstico lo hago haciendo enzimas musculares. Aldolasa, que es más específica, ¿verdad? Que la CK total o la otra enzima, aldolasa hay que hacerla. Se puede hacer un electromiograma en algunos casos o biopsia inclusive y dosar los anticuerpos, ¿verdad? ANA ya podemos pedir, habitualmente ANA pedimos como si fuera como una screen, pedimos ANA, ¿verdad? Y podemos ir viendo el resto y un punto importante es para evaluar la parte pulmonar, el anti-HO. Tratamiento, casi todas las enfermedades autoinmunes no se van a equivocar mucho cuando digan medidas generales, corticoides y inmunosupresores. Básicamente todas se basan en la misma, va a ir variando de acuerdo a la dosis y en uno que otro vamos a tener el uso no de anticuerpos mononucleares. Síndrome de Sjögren probablemente sea después de la artritis reumatoidea, la segunda causa de enfermedad reumatológica que ustedes los pueden llegar a ver en la práctica. Generalmente afecta la parte de las glándulas exócrinas, mucosas, suele producir mucha afectación ocular, un tercio tiene afectación sistémica, que no es lo más frecuente, 30% secundario a otra colagenopatía, o sea, el Sjögren acompaña a otra colagenopatía, más frecuente en mujeres de vuelta, 9-1, ¿verdad? Como punto importante. Y tenemos el llamado síndrome del ojo seco, habitualmente un ojo seco y rojo a nivel bucal, también la boca seca, la lengua seca, podemos tener problemas dentarios, hipertrofia de la parotia, inclusive, que parece como si fuera que consume en abundante cantidad de espirituosa, y también puede afectar cualquier otra mucosa, sequedad vaginal, infección respiratoria frecuente por una cuestión de que no tiene mucha secreción a nivel largo respiratorio. Y también podemos tener manifestaciones extraglandulares, como ser artritis, nefritis, neumonitis y también linfoma. Ojo, piojo. Diagnóstico, igual que el resto de las enfermedades, el factor reumatoideo suele ser positivo, anti-RO, que es lo más grave, y anti-LA también se puede ver, y podemos hacer el diagnóstico de síndrome seco con el test de rosa de Bengala, que se le coloca en el ojo ahí como se ve es un papelito que se cambia de color, y podemos hacer incluso una biopsia del labio, ¿verdad? Cuando yo hago una biopsia del labio tengo que agarrar piel y mucosa para hacer el diagnóstico más certero. Tratamiento sintomático en la zona donde hay sequedad y por supuesto corticoides o inmunosupresores siempre como tratamiento del vasculitis. Esto sí se van a acordar ustedes seguramente por el tema cuando dieron anatomía patológica, habrán hablado de vasculitis, de medianos, grandes y pequeños vasos. La vasculitis tenemos la vieja clasificación de Chapel-Hill, esto más viejo del dinosaurio, en grandes vasos, por ejemplo la arteritis de Takayasu, ¿verdad? La célula gigante, la vaso mediano, la Kawasaki, que se ve más bien en niños, y los pequeños vasos como la de Wegener, Chao-Strauss, la Shenogenot y las otras. Si usted me pregunta, doctor, ¿usted estas cuáles vio? Vi célula gigante, vi Takayasu, vi Pan y Kawasaki, y vi Wegener, Chao-Strauss y la polangitis microscópica, también vi la Shenogenot, ¿verdad? Pero muy pocos casos. Vi en mi vida un caso de Takayasu. Vi en mi vida 2 casos de Chao-Strauss, ¿verdad? O sea, no se ve muy frecuentemente. La célula gigante, por ejemplo, sí, está un poco más frecuente porque aparece en gente grande, por encima de los 50 años, suele aparecer como si fuera una arteritis temporal, la arteria temporal con predominio de mujeres, afecta a arterias de mediano y gran calibre, con fundamentalmente la rama de la carótida, ¿verdad? Y se asocia mucho a la polimialgia reumática. O sea, la paciente que tiene muchos dolores, ¿verdad? Cefalea como clínica, acá vemos como la arteria está dilatada y gruesa,
¿verdad? Cefalea resistente a los analgésicos comunes. Y una característica es la fiebre o sensación febril, una anemia normocítica normocrómica, una ritu acelerada, y a veces hay polimialgia, y a veces cuando la afectación es de temporal, podemos tener inclusive claudicación mandibular, neuritis óptica, inclusive, y puede producir hasta infartos cerebrales o infartos cardíacos. Diagnóstico en la clínica es más una ritu acelerada, muy acelerada habitualmente. También ya dijimos la anemia normocítica normocrómica. Si yo hago una eco lateral temporal, va a ayudar al diagnóstico, y si hago una biopsia, mejor todavía. Tratamiento de corticoides a dosis importante, 1 miligramo kilo peso en el primer mes, y después lo puedo ir reduciendo. Cuando digo que hoy le doy 1 miligramo kilo peso en el primer mes, pesa 100 kilos y le doy 100 miligramos por un mes. Después tengo que hacer la reducción. La arteritis de Takayasu, ¿verdad? Es una afectación del arco del callado aórtico y de las ramas, la subclavia inclusive. Aparecen mujeres jóvenes, adolescentes, con predominio en Asia, pero tiene distribución mundial, ¿verdad? Es la llamada enfermedad sin pulso. O sea, no le palpa el pulso en el brazo izquierdo, el brazo derecho no encuentra pulso. Enfermedad sin pulso, Takayasu. Síntomas generales como todas las enfermedades reumáticas: artritis, mialgia, sensación febril, pérdida de peso, astenia, anorexia. Los síntomas: ausencia de pulso en el brazo fundamentalmente, soplos, ¿verdad? Desigualdad de la presión arterial, por supuesto, entre uno y otro brazo, y pueden producir hipertensión arterial severa, debuta con ACV, una insuficiencia aórtica, o inclusive pueden tener lesiones renales. Y el diagnóstico es con una arteriografía, una angiotac o una angioresonancia. Ahí se ve una mujer joven con síntomas con ausencia de pulso, desigualdad de presión arterial y una accidente cerebrovascular, y ahí vemos la disminución del calibre de la arteria. Tratamiento: corticoides. La panarteritis nodosa es otra patología, pero ya que es de vaso mediano, la otra eran grandes vasos, estos son vasos medianos, también autoinmunes, se asocia mucho a la hepatitis B y C, ¿verdad? Y puede producir una vasculitis sistémica y necrotizante, afecta mucho los pequeños vasos, pero un punto importante es respeta el pulmón, es un punto clave. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros vamos a hablar de enfermedades autoinmunes, sobre todo las vasculitis, vamos a tener que algunas van a producir un impacto renopulmonar y otras solamente renal. Entonces, la panarteritis nodosa respeta el pulmón, ¿verdad? No produce granuloma ni eosinofilia, cosa que sí produce el Church-Strauss, que también es una vasculitis. Puede producir aneurismas y puede producir necrosis fibrinoide muchas veces. La PAM aparece por encima de los 40 años, y el problema renal es la primera causa de muerte por falla renal crónica habitualmente, y puede afectar todo el resto del organismo menos el pulmón, como vimos anterior, ya dijimos para ese rato, ¿verdad? Acá vemos una PAM, ahí vemos cómo se producen las lesiones. Diagnóstico: anemia normocítica normocrómica, leucocitosis, eritrosis acelerada, pedir la serología para hepatitis B. Los ANCAS suelen ser negativos, y la biopsia es el que hace el diagnóstico de certeza. Tratamiento de vuelta: corticoides, inmunosupresores, y siempre plantear la terapéutica de la hepatitis B o C. La poliangiitis microscópica, que es más frecuente en la actualidad que la PAM, que antes era la más frecuente. La poliangiitis afecta a vasos pequeños, ¿verdad? No produce inmunocomplejo, afecta al riñón, fundamentalmente produce una afectación renal, ¿verdad? Y la afectación vascular pulmonar, MOPTI, se produce, y es ANCA positivo. Comparando la PAM era ANCA negativo y no afectaba habitualmente el pulmón. Church-Strauss, otra patología, ¿verdad? Es una granulomatosis alérgica y predomina varones fundamentalmente, aparece a cualquier edad. ¿Cuándo sospechar Church-Strauss? Cuando un paciente varón, adulto varón, tratado como crisis asmática, que no responde o utiliza continuamente el servicio de urgencia y comienza a usar corticoides, y usa más de 50 miligramos de corticoides, hasta ese 80 miligramos de corticoides, y ese piensa en la posibilidad de Church-Strauss, ¿verdad? Vamos a tener granulomas intraextravasculares, infiltrado eosinofílico, predilección por el pulmón, crisis asmática más infiltrados no cavitados, ¿verdad? Puede afectar al riñón, puede producir una miocardiopatía inclusive, o mononeuritis múltiple. Ojo con eso, porque ahí también nos facilita el diagnóstico. La clínica es muy importante. Eosinófilos, fíjense, más 80% presentado eosinófilos, ANCA-P positivo, y la biopsia de todas las vasculitis. Cuando yo voy a biopsiar sospechando Church-Strauss, tienen que agarrar arteria y algún nervio por ahí para evaluar si no hay alguna mononeuritis. Tratamiento de corticoides, ciclodopamida, la inmunosuprimen a todos los pacientes. Acá ven Church-Strauss, miren la tomografía, la lesión en piel, pulmón, interesante. Wegener, otro vaso pequeño, ¿verdad?
afecta vías aéreas fundamentalmente y también glomerulonefritis, por eso son todas renopulmonares, afecta los senos paranasales, producen nódulos en el pulmón, por eso pueden confundir inclusive con la tuberculosis, produce glomerulonefritis también y todas las otras patologías asociadas. Acá vemos un infiltrado del seno paranasal, acá vemos cavernas, fíjense las cavernas, también acá vemos cavernas, ¿sí? Puede producir ojo rojo, lesión en piel, glomerulonefritis. El diagnóstico es ANCA-C. Esta es ANCA-C. Wegener habitualmente es ANCA-C. Puede ser también ANCA-P, que es más específico de Church-Strauss o de la polingitis microscópica. El diagnóstico por una biopsia, tratamiento, prednisona, corticoides y ciclofamina también importante en el Wegener. Buen pronóstico si se le hace el diagnóstico correcto. Después tenemos las otras vasculitis, como las vasculitis por hipersensibilidad, la vasculitis leucocitoclástica, son menos frecuentes. Habitualmente la anatomía va a mostrar la leucocitoclástica y no tiene demasiado impacto a nivel, digamos, más estético que clínico. Ahí debemos encontrar una púrpura palpable en venos inferiores, ¿verdad? Es muy frecuente, con mucha picazón, la biopsia hace el diagnóstico y lo que tenemos que hacer es eliminar la causa que produjo, o sea, eliminar el antígeno porque es una cuestión de hipersensibilidad, ¿verdad? No es una cuestión de otro tema. La de Schoenlen-Henoch, que se suele ver en gente joven, acá hay depósito de inmulina A, afecta fundamentalmente miembro inferior y glúteo, aparece como una púrpura que yo puedo palpar. Podemos tener también dolor abdominal, artritis, glomerulonefritis ocasionalmente. La biopsia igual se hace el diagnóstico y no suele ser necesario tratar con corticoides, excepto que tengan una glomerulonefritis. O si no, sale solo. Behçet, raro, es más bien del Mediterráneo y del Oriente. O sea, nosotros acá, por ejemplo, no vamos a tener un paraguayo autóctono, sí podemos tener pacientes judíos o del Medio Oriente, turco y compañía, ¿verdad? Úlceras dolorosas importantes, recidivantes, y dos más de los siguientes: úlceras genitales, lesiones oculares, eritema nodoso y a veces lo que llaman la patergia positiva. Patergia es que yo agarro la piel y le puedo escribir el nombre de ustedes. Podemos tener otras manifestaciones, sí, ahí podemos tener inclusive trombosis venosa profunda, podemos tener afectación neurológica, afectación ocular y tratamiento de vueltas corticoides, ¿verdad? Y podemos usar inclusive colchicina o acetoprina. Se ve en Paraguay, cada tanto hay un caso, siempre relacionado al tema del oriente. Y las otras variantes de vasculitis. Kawasaki no voy a hablar porque esto es de los niños, eso no ocurre en los adultos. Y una de las cosas que no tenemos que olvidarnos es la enfermedad vascular periférica asociada a la tromboangitis obliterante o enfermedad de Buerger, que está asociada a gente joven que consume tabaco. Va a producir una tromboflebitis migrante, una claudicación intermitente y fenómeno de Raynaud que se ve cada tantito, ¿verdad? Y después tenemos otras dos más raras, como la de Cogan, que es un ojo rojo más sintomatología auditiva. El paciente tiene mucho vértigo, ¿verdad? Y puede asociarse a una insuficiencia valvular aórtica. Y la de ALS, que es una vasculitis retiniana que puede verse en jóvenes, rara también, ¿verdad? Entonces, son, digamos, el resto de las patologías vasculares. Bueno. Bien. Bueno, con eso, bueno, ahí terminamos la parte de reuma, todo el proceso. Esta semana la pregunta van a ser sobre esto, vasculitis y sobre vasculitis, ¿sí? Si me pregunta el proceso, el jueves le voy a estar enviando el tema de su proceso 1 y proceso 2, porque todavía no pasé en limpio nada. Entonces, por eso no vemos todavía el tema de una retroalimentación del proceso. Me parece que sí, hicieron todo bien. Aparte, como dicen ustedes, no estaba en un congreso, estaba en la cancha. Bueno, entonces, el viernes, lo más seguro que voy a estar levantando el proceso de esta semana. Y acuérdense que la cuarta semana es el avance de sus trabajos monográficos, ¿sí? Ya tienen que estar avanzados, ya no solamente título de introducción, tienen que estar avanzados ya con algunos resultados y aumentar su introducción, ¿verdad? Eso es muy importante. Le voy a estar escribiendo el jueves los elementos que vamos a evaluar en la última semana, la cuarta semana, porque esta es la tercera semana de proceso, la otra semana ya es la cuarta semana de proceso, ¿verdad? Entonces ya tienen que estar, voy a enviar los datos que tienen que tener ya en avance para ser calificados hasta 3 puntos. ¿Ok? Doctor,
Hola, doctor. Doctor, ¿me escuchás? Bueno, estamos entonces. ¿Qué pasó, Álvaro? No escucho. Doctor, a mí sí me escuchas. No, no le escucho yo a usted. No le escucho, no le escucho porque tenía apagado tenía en silencio. ¿Y ahora me escuchás, doctor? Ahora sí, tenía apagado mi speaker. Entiendo, doctor. Doctor, te quería hacer una pregunta. O sea, quería hablar contigo con respecto al tema del avance del trabajo, ¿verdad? Sí, Álvaro, te escucho. Em, la delegada de nuestro grupo te envió a tu correo bueno, una breve reseña, ¿verdad? Estuvimos hablando con el doctor Falcón, ¿verdad? Sobre el avance del trabajo, que consiste en la encuesta, ¿verdad? Sí, Eh, cambios en el tratamiento de la diabetes en pacientes con COVID-19. Queríamos hacer una encuesta en el hospital, ¿verdad? Pero lastimosamente ya no hay pacientes, o sea, no hay más pacientes con COVID para poder interrogarles y hablamos con el doctor Falcón y nos dijo que podríamos tomar, ¿cómo te digo? Hacer un, datos estadísticos serían, doctor, en base a los documentos ahí del hospital. sí, Eh, pueden hacer eso, sin Sí, problema. ahí te envió la compañera, esta Jessica Gamarra te envió. A mi mail, bueno, voy a revisar ahora. Dale, pues, doctor. Doctor, yo también tengo una consulta. Sí, Rogelio. Sí, con respecto a nuestro trabajo también. Lo que pasa es que Sí. nosotros no encontramos es sobre glicemia, ¿verdad? En pacientes con COVID. Y hay 1 a 2 máximo, en algunos casos uno nada más. Y no podemos ver si hay o no cambios. Y quería saber, viste que son muy pocos, igual no serviría o no. No, lo que tienen que ver, lo que tienen que buscar entonces la historia clínica de internación, de todo lo que se internaron por COVID. Eso está lleno de. Eso tiene que hablar con los residentes, dónde están las carpetas nomás de los pacientes. Y eso hicimos, doctor, pero no aparecen. Aparecen uno en 5 pacientes. Y, mira, yo hice sala COVID durante todo el tiempo y pacientes con diabetes había patada. Mm. No, no buscaron correctamente nomás porque además ha sido mucho. Yo voy a la mañana con los residentes y le voy a preguntar mañana dónde están las carpetas y vamos a chequear un poquito porque además ha sido mucho, casi todos tenían diabetes y tenían hiperglicemia. Sí, doctor, lo que pasa es que no había nomás los análisis, ellos los resultados, por eso no, doctor. Pero si decían, por ejemplo, que eran pacientes diabéticos, pero había solamente un resultado. En No, todo. eso pueden pedirle al residente que les muestren, ellos pueden entrar con el número de cédula y van a ver el histórico del laboratorio del paciente. Ah, dale, doctor, está. Muchas gracias. Ok. Doctor, Sí, eh, otra pregunta. Disculpa, Ana. sí, te Yo escucho. sí, la vez pasada estaba insistiendo con la delegada, ¿verdad? Con Nicole, con respecto al primer proceso de insuficiencia renal y eso. Tuve problemas de conexión en el día y no me alzó el documento. Yo registré las respuestas de ese proceso y no me habilitó. Y revisé al día siguiente y no estaba el documento otra vez. El proceso de la primera semana. Sí, Bueno, voy a pedirle al doctor Alexis que me habilite. sí, Me tiene que habilitar. porque yo hablé con él y me dijo que hable directamente contigo, doctor. Sí, y Y le voy a pedir este fin de semana que me habilite. Le voy a escribir a él para que me habilite. Hoy estamos martes. Le voy a pedir para que me habilite el viernes. Entonces me deja todo el viernes y todo el sábado para que todo el mundo levante lo que debe. dale, doctor, muchas gracias. Y, doctor, no te salvas de los memes, che, ¿eh? Se volvió internacional. Che, hablando de eso, Sí. no se olviden de votar porque la gente de la uni, cuando se enteraron que comenzamos a aumentar nosotros los votos, comenzaron a votar de todos lados. Porque estamos
hasta mañana tenemos tiempo por la votación. Por ahí a sus amigos, abuela, del link que le habíamos enviado, por favor, ¿sí? Sí, doctor. Está bien. Haga un tocorre, jefe. Listo, chocito. Genial, doctor. Chau, chau.